Has levantado una fortaleza, piedra a piedra, lección a lección. Y si has sentido el profundo y merecido alivio de ver esas murallas subir, de finalmente poder respirar en un espacio que sientes tuyo, y solo tuyo, no estás solo. Es una etapa necesaria. Es el instinto de supervivencia del alma cuando ha estado demasiado tiempo a la intemperie, expuesta a los vientos helados del juicio, la manipulación y la incomprensión. Construir ese refugio fue, en su momento, el acto de amor propio más grande que podías ofrecerte. Fue tu capullo, el lugar sagrado donde la herida podía por fin empezar a convertirse en cicatriz, y la cicatriz en sabiduría. Pero hay una pregunta que flota en el aire silencioso de tu ciudadela interior, una pregunta que quizás no te has atrevido a formular en voz alta. ¿Qué ocurre cuando el guardián de la fortaleza se olvida de que hay un mundo fuera? ¿Qué pasa cuando la identidad del protector se convierte, sin que te des cuenta, en la del prisionero? Aquí es donde la historia da un giro sutil, casi imperceptible. La protección, que nació como una necesidad, empieza a transformarse en una preferencia, y luego en una identidad. Observa lo que ocurre. Al principio, los muros servían para filtrar el peligro evidente. Las personas que te agotaban, las dinámicas que te empequeñecían, las conversaciones que te dejaban un sabor amargo en el alma. Y funcionó. El silencio que conseguiste fue sanador. Te permitió escucharte por primera vez en años. Pero entonces, el guardián que llevas dentro, ese protector que también te ha servido, se vuelve un poco más celoso de su trabajo. Empieza a ver peligros potenciales en todas partes. Una opinión diferente se convierte en un ataque. Una invitación a un lugar concurrido se siente como una invasión energética. La espontaneidad de un encuentro casual se percibe como un riesgo innecesario. Los criterios para que alguien pueda cruzar tu puente levadizo se vuelven tan exigentes que, al final, casi nadie los cumple. Y lo más curioso de todo es que justificas este aislamiento con un lenguaje muy sofisticado, un lenguaje espiritual. Dices cosas como, estoy protegiendo mi energía, no resueno con esa vibración, prefiero las conexiones de alta calidad. Y todo eso es cierto, pero solo es una parte de la verdad. La otra parte, la que se esconde en la sombra de la fortaleza, es que has empezado a tenerle miedo a la vida. Miedo al desorden, a la imperfección, a la prueba. Miedo a que tu paz, tan cuidadosamente construida, sea en realidad un castillo de naipes. Pero aquí es donde esto se pone interesante. El ego es el arquitecto más astuto que existe. Cuando ve que ya no puede atraparte con el drama externo, te ofrece una trampa mucho más elegante, la trampa del orgullo espiritual. Ahora, observa cómo se solidifica esta nueva identidad. La identidad de la persona despierta es una identidad muy seductora, que sientes especial. Sientes que por fin has entendido el juego. Ves los patrones que otros no ven, sientes las energías que otros ignoran. Y en parte, es real. Tu sensibilidad ha aumentado, tu discernimiento es más agudo. Pero el ego toma ese don y lo convierte en un arma de separación. Empiezas a clasificar el mundo. Despiertos y dormidos, conscientes e inconscientes, alta vibración y baja vibración. Tu vida se convierte en un ejercicio de curación constante, no para nutrir tu alma, sino para mantener intacta esa nueva y frágil identidad. Evitas a ciertos familiares no solo porque sus dinámicas sean complejas, sino porque amenazan tu imagen de persona serena y evolucionada. Rechazas planes no solo porque no te apetezcan, sino porque no encajan con el personaje que ahora representas. Te enorgulleces de tu pequeña burbuja purificada, sin darte cuenta de que el aire dentro de ella se está volviendo cada vez más viciado, cada vez más enrarecido. Los antiguos sabios hablaban de ir al desierto no para esconderse del mundo, sino para encontrarse a uno mismo sin las distracciones del mundo. No construían muros en la arena, se enfrentaban a la inmensidad de su propio silencio, de su propio vacío, y en ese vacío, no se encontraban con un ego espiritual que les susurraba lo especiales que eran, sino con sus propios demonios, sus propias contradicciones, su propia y humilde humanidad. El desierto era un espejo, no una fortaleza, y aquí es donde tu viaje te está llamando ahora, a convertir tu fortaleza en un espejo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que mi lista de noes era mucho más larga que mi lista de síes. Rechazaba invitaciones, analizaba cada palabra en una conversación, me sentía orgulloso de mi pequeño y controlado mundo, creía que eso era la paz.
Pero una noche, en el silencio más absoluto de mi perfecto santuario, me di cuenta de algo aterrador. No sentía paz, sentía vacío. Mi fortaleza no tenía eco. No había nada que rebotara en sus muros, ni risas, ni ideas nuevas, ni desafíos. Solo el sonido de mi propia voz, confirmando mis propias creencias, una y otra vez. Fue entonces cuando comprendí el peligro más íntimo de todos. Cuando te aíslas por completo, la única voz que escuchas es la tuya. Y si no has hecho el trabajo de discernir entre la voz de tu alma y la voz de tu ego, es la voz del ego la que tomará el control. Te dirá que tienes razón. Te dirá que eres mejor que los demás. Te dirá que el mundo de ahí fuera es un lugar peligroso y sucio, y que tu misión es mantenerte puro y a salvo. Es el susurro más dulce y venenoso. Es el orgullo disfrazado de sabiduría. Incluso las grandes tradiciones espirituales nos advierten de esto. Jesús no se rodeó de un pequeño grupo de personas puras y despiertas. Comía con los recaudadores de impuestos, hablaba con las mujeres marginadas, tocaba a los leprosos. Su discernimiento no era una muralla para mantener a la gente fuera, era un puente para llegar a la humanidad de cada persona, por muy oculta que estuviera. Su poder no residía en su aislamiento, sino en su capacidad de estar en el mundo sin ser consumido por él. Y esa es una habilidad que no se aprende dentro de la fortaleza. Se aprende fuera, en el campo de pruebas de la vida real. Pero ¿cómo se sale de una prisión que has construido tú mismo con tanto esmero? ¿Y si te dijera que la demolición de estos muros no requiere ni una sola gota de esfuerzo? Aquí está la belleza de todo esto. Esas murallas que parecen tan sólidas, tan imponentes, no están hechas de piedra. Están hechas de pensamiento. Están hechas de una creencia. La creencia de que tu paz es frágil. La creencia de que necesitas protegerte constantemente porque, en el fondo, no confías en tu propia luz para disipar la oscuridad. Pero esa creencia es una ilusión. El trabajo, ahora, no es construir muros más altos. Es cultivar un fuego interior tan intenso que ninguna energía externa pueda apagarlo. La metáfora del capullo es perfecta. Un capullo es vital para la transformación de la oruga. La protege mientras es vulnerable, mientras sus viejas estructuras se disuelven en una sopa primordial. Pero la mariposa no rompe el capullo a la fuerza. El capullo se disuelve, se abre, cuando la mariposa ha completado su transformación y está lista para volar. Forzar la salida antes de tiempo sería mortal. Quedarse dentro por miedo a volar sería una vida no vivida. Tú estás en ese punto. Has completado una fase crucial de tu sanación. La cáscara de la semilla ha cumplido su función. Ahora tiene que romperse para que la vida pueda brotar. Y esto no se hace con lucha, se hace con permiso. Permítete la incomodidad de una conversación con alguien que piensa diferente. No para convencerle, sino para entender. Permítete sentir la energía caótica de un lugar concurrido por un momento, no para absorberla, sino para practicar el anclaje en tu propio centro. Permítete ver la humanidad en esa persona que habías etiquetado como tóxica, reconociendo que su comportamiento es un reflejo de su propia herida, no un ataque personal hacia ti. Esto no es una llamada a la imprudencia, es una llamada a la confianza en que tu discernimiento ya está integrado en ti. Ya no necesitas un manual de instrucciones ni una lista de reglas. Lo sientes en tu cuerpo. Sabes cuándo abrirte y cuándo retirarte. La transición es de una seguridad basada en muros externos a una seguridad basada en un centro interno inquebrantable. La verdadera seguridad no es una fortaleza inexpugnable. Es un fuego que arde en tu centro, un sol interior tan brillante y tan caliente que no necesita murallas para protegerse, porque su propia luz disuelve las sombras antes de que puedan siquiera tocarte. El objetivo nunca fue crear un pequeño mundo seguro. El objetivo era convertirte en un faro tan poderoso que puedas caminar por cualquier mundo, por cualquier oscuridad, y no solo no ser afectado, sino ser tú la fuente de luz que ilumina el camino para otros. Así que la próxima vez que sientas el impulso de levantar un muro, detente un segundo, respira, y en lugar de poner otra piedra, pregúntate, ¿qué pasaría si en vez de eso, añadiera un poco más de leña a mi propio fuego? Y ese fuego siempre ha estado ahí, esperando a que dejes de vigilar los muros y por fin te gires para mirarlo. Levantaste una fortaleza, piedra a piedra, lección a lección.
Y si has sentido el profundo y merecido alivio de ver esas murallas subir, de finalmente poder respirar en un espacio que sientes tuyo, y solo tuyo, no estás solo. Es una etapa vital, un rito de paso para cualquiera que haya decidido tomarse en serio su propia sanación. Es el instinto de supervivencia del alma cuando ha estado demasiado tiempo a la intemperie, expuesta a los vientos helados del juicio, la manipulación y la incomprensión ajena. Construir ese refugio fue, en su momento, el acto de amor propio más grande que podías ofrecerte. Fue tu capullo, el lugar sagrado donde la herida podía por fin dejar de sangrar para empezar a convertirse en cicatriz, y la cicatriz, con el tiempo, en sabiduría. Has aprendido a decir no. Has purificado tu círculo, has creado un santuario donde tu sistema nervioso por fin puede descansar. Y ese silencio, esa paz, es real. La has ganado. Pero hay una pregunta que flota en el aire silencioso de tu ciudadela interior. Una pregunta que quizás no te has atrevido a formular en voz alta, porque su sola presencia parece una traición a todo el trabajo que has hecho. ¿Qué ocurre cuando el guardián de la fortaleza se olvida de que hay un mundo fuera? ¿Qué pasa cuando la identidad del protector se convierte sin que te des cuenta en la del prisionero? Este es el peligro que no hace ruido, el que no llama a tu puerta, porque susurra con tu propia voz, usando las mismas palabras de empoderamiento que un día te salvaron. Y es justo aquí, en la cima de tu seguridad, donde el desvío más sofisticado del ego comienza. Aquí es donde la historia da un giro sutil, casi imperceptible. La protección, que nació como una necesidad, empieza a transformarse en una preferencia, y luego, en una identidad. Observa lo que ocurre. Es una progresión en 3 actos silenciosos. El primero es la claridad. Al principio, los muros servían para filtrar el peligro evidente. Las personas que te agotaban, las dinámicas que te empequeñecían, las conversaciones que te dejaban un sabor amargo en el alma. Y funcionó. El silencio que conseguiste fue profundamente sanador. Te permitió escucharte por primera vez en años, distinguir tu propia voz del ruido del mundo. En esta fase el discernimiento es tu aliado. Es como un jardinero que por fin arranca las malas hierbas que ahogaban a las flores. Hay espacio, hay luz, hay un suspiro de alivio que recorre cada célula de tu cuerpo. Sientes que por fin has vuelto a casa. Ahora, observa el segundo acto. El guardián que llevas dentro, ese protector que también te ha servido, se vuelve un poco más celoso de su trabajo. Empieza a ver peligros potenciales en todas partes, no solo los evidentes. Una opinión diferente se convierte en un ataque sutil. Una invitación a un lugar concurrido se siente como una invasión energética. La espontaneidad de un encuentro casual se percibe como un riesgo innecesario para tu paz tan cuidadosamente construida. Los criterios para que alguien pueda cruzar tu puente levadizo se vuelven tan específicos, tan exigentes que, al final, casi nadie los cumple. El jardinero, que antes solo quitaba las malas hierbas, ahora empieza a sospechar de cualquier planta que no conoce, arrancándola por si acaso. El jardín se vuelve más seguro, sí, pero también más estéril, más predecible. Y lo más curioso de todo es que justificas este creciente aislamiento con un lenguaje muy sofisticado, un lenguaje que has aprendido en tu camino de sanación. Y aquí llega el tercer acto, el más peligroso. Dices cosas como: estoy protegiendo mi energía, no resueno con esa vibración, prefiero las conexiones de alta calidad. Y todo eso es cierto en la superficie, pero solo es una parte de la verdad. La otra parte, la que se esconde en la sombra de la fortaleza, es que has empezado a tenerle miedo a la vida. Miedo al desorden, a la imperfección, a la prueba. Miedo a que tu paz, tan delicadamente ensamblada, sea en realidad un castillo de naipes. Recuerdo a una mujer que conocí, vibrante y llena de curiosidad, que después de una profunda herida relacional, construyó su fortaleza. Al principio, todos celebramos su nueva fuerza, pero con el tiempo, su mundo se encogió hasta caber en su salón. Rechazaba cualquier plan que no se ajustara a su estricto criterio energético. Sus conversaciones se volvieron un eco de sus propias creencias, porque solo se rodeaba de gente que pensaba exactamente igual que ella. Se sentía orgullosa de su pureza. Pero un día me confesó en voz baja: creo que he olvidado cómo hablar con la gente normal. En ese momento, su fortaleza se reveló como lo que era: una jaula dorada. Pero aquí es donde esto se pone realmente interesante.
Este encogimiento del mundo no se percibe como una pérdida sino como una victoria, porque el ego es el arquitecto más astuto que existe. Cuando ve que ya no puede atraparte con el drama externo, el caos y la reactividad, te ofrece una trampa mucho más elegante, una que se siente como un logro. Te ofrece la trampa del orgullo espiritual. Ahora observa cómo se solidifica esta nueva identidad, la identidad de la persona despierta. Es una identidad muy seductora. Te sientes especial, sientes que por fin has entendido el juego, que ves los patrones que otros no ven, que sientes las energías que otros ignoran, y en parte es real. Tu sensibilidad ha aumentado, tu discernimiento es más agudo, has desarrollado una capacidad que antes no tenías. Pero aquí es donde el ego, el arquitecto más astuto que existe, toma ese don y lo convierte en un arma de separación. Empiezas a clasificar el mundo, despiertos y dormidos, conscientes e inconscientes, alta vibración y baja vibración. Tu vida se convierte en un ejercicio de curación constante, no para nutrir tu alma, sino para mantener intacta esa nueva y frágil identidad. Observa lo que ocurre en tu comportamiento. Evitas a ciertos familiares no solo porque sus dinámicas sean complejas, sino porque amenazan tu imagen de persona serena y evolucionada. Rechazas planes no solo porque no te apetezcan, sino porque no encajan con el personaje que ahora representas en el escenario de tu vida. Te enorgulleces de tu pequeña burbuja purificada, sin darte cuenta de que el aire dentro de ella se está volviendo cada vez más viciado, cada vez más enrarecido por la falta de oxígeno fresco, por la ausencia de perspectivas que te desafíen. Los antiguos sabios hablaban de ir al desierto no para esconderse del mundo, sino para encontrarse a uno mismo sin las distracciones del mundo. No construían muros en la arena, se enfrentaban a la inmensidad de su propio silencio, de su propio vacío. Y en ese vacío no se encontraban con un ego espiritual que les susurraba lo especiales que eran, sino con sus propios demonios, sus propias contradicciones, su propia y humilde humanidad. El desierto era un espejo, no una fortaleza. Y aquí es donde tu viaje te está llamando ahora, a convertir tu fortaleza en un espejo. Recuerdo una etapa de mi vida en la que mi lista de noes era mucho más larga que mi lista de síes. Rechazaba invitaciones, analizaba cada palabra en una conversación, me sentía orgulloso de mi pequeño y controlado mundo, creía que eso era la paz. Pero una noche, en el silencio más absoluto de mi perfecto santuario, me di cuenta de algo aterrador. No sentía paz, sentía vacío, mi fortaleza no tenía eco. No había nada que rebotara en sus muros, ni risas, ni ideas nuevas, ni desafíos. Solo el sonido de mi propia voz, confirmando mis propias creencias, una y otra vez. Fue entonces cuando comprendí el peligro más íntimo de todos. Cuando te aíslas por completo, la única voz que escuchas es la tuya. Y si no has hecho el trabajo de discernir entre la voz de tu alma y la voz de tu ego, es la voz del ego la que tomará el control. Te dirá que tienes razón. Te dirá que eres mejor que los demás. Te dirá que el mundo de ahí fuera es un lugar peligroso y sucio, y que tu misión es mantenerte puro y a salvo. Es el susurro más dulce y venenoso. Es el orgullo disfrazado de sabiduría. Incluso las grandes tradiciones espirituales nos advierten de esto. No es una idea nueva. Jesús no se rodeó de un pequeño grupo de personas puras y despiertas. Comía con los recaudadores de impuestos, hablaba con las mujeres marginadas, tocaba a los leprosos. Su discernimiento no era una muralla para mantener a la gente fuera. Era un puente para llegar a la humanidad de cada persona, por muy oculta que estuviera bajo capas de herida o ignorancia. Su poder no residía en su aislamiento, sino en su capacidad de estar en el mundo sin ser consumido por él. Y esa es una habilidad que no se aprende dentro de la fortaleza. Se aprende fuera, en el campo de pruebas de la vida real, donde tu paz interior es puesta a prueba, no para ser destruida, sino para ser fortalecida de verdad. Pero ¿cómo se sale de una prisión que has construido tú mismo con tanto esmero? ¿Y si te dijera que la demolición de estos muros no requiere ni una sola gota de esfuerzo? Aquí está la belleza de todo esto. Esas murallas que parecen tan sólidas, tan imponentes, no están hechas de piedra, están hechas de pensamiento. Están hechas de una creencia, la creencia de que tu paz es frágil, la creencia de que necesitas protegerte constantemente porque, en el fondo, no confías en tu propia luz para disipar la oscuridad.
Pero esa creencia es una ilusión. El trabajo ahora no es construir muros más altos. Es cultivar un fuego interior tan intenso que ninguna energía externa pueda apagarlo. La metáfora del capullo es perfecta. Un capullo es vital para la transformación de la oruga. La protege mientras es vulnerable, mientras sus viejas estructuras se disuelven en una sopa primordial. Pero la mariposa no rompe el capullo a la fuerza. El capullo se disuelve, se abre, cuando la mariposa ha completado su transformación y está lista para volar. Forzar la salida antes de tiempo sería mortal. Quedarse dentro por miedo a volar sería una vida no vivida. Tú estás en ese punto. Has completado una fase crucial de tu sanación. La cáscara de la semilla ha cumplido su función. Ahora tiene que romperse para que la vida pueda brotar. Y esto no se hace con lucha, se hace con permiso. Permítete la incomodidad de una conversación con alguien que piensa diferente. No para convencerle, sino para entender. Permítete sentir la energía caótica de un lugar concurrido por un momento, no para absorberla, sino para practicar el anclaje en tu propio centro. Permítete ver la humanidad en esa persona que habías etiquetado como tóxica, reconociendo que su comportamiento es un reflejo de su propia herida, no un ataque personal hacia ti. Esto no es una llamada a la imprudencia, es una llamada a la confianza en que tu discernimiento ya está integrado en ti. Ya no necesitas un manual de instrucciones ni una lista de reglas. Lo sientes en tu cuerpo. Sabes cuándo abrirte y cuándo retirarte. La transición es de una seguridad basada en muros externos a una seguridad basada en un centro interno inquebrantable. La verdadera seguridad entonces no es una fortaleza inexpugnable, es un faro. Piensa en ello. Un faro no tiene murallas contra el mar. Tiene una base profunda, construida sobre la roca sólida de la experiencia, y una luz que no se apaga. No malgasta su energía luchando contra la tormenta, simplemente brilla a través de ella, constante, serena. Su propósito no es esconderse del mundo, sino servir de guía en la oscuridad, sin juzgar a los barcos que se han perdido. Y aquí está la transformación final de tu trabajo. Cada piedra que pusiste en tu muralla, cada lección dolorosa que se convirtió en un ladrillo, no fue un error. Fue tu aprendizaje. Esas piedras no necesitan ser demolidas en un acto de violencia contra tu pasado. Se convierten en los cimientos sagrados de tu faro. El objetivo nunca fue crear un pequeño mundo seguro y purificado. El objetivo siempre fue convertirte en un ser tan estable en tu propio centro, tan radiante en tu propia verdad, que pudieras caminar por cualquier mundo, por cualquier oscuridad, y no solo no ser consumido por ella, sino ser tú la fuente de luz que ilumina el camino para otros. Así que la próxima vez que el viejo instinto te pida levantar un muro, detente, solo un segundo, respira hondo. Y date permiso para hacer una pregunta diferente, una pregunta que lo cambia todo. En lugar de ¿cómo puedo protegerme de esto?, pregunta ¿cómo puedo ser la luz en medio de esto? En lugar de buscar otra piedra para la muralla, busca un poco más de combustible para tu fuego interior. Porque la fortaleza te mantuvo a salvo del mundo, y eso fue necesario, pero el faro le devuelve al mundo tu luz, y eso es tu propósito. El trabajo nunca fue construir un refugio para tu luz, era convertirte en la luz que ya no necesita refugio,